Hola, 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 mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy les traigo un vídeo que prepárense porque va a estar de infarto. Si son como yo y aman las novelas turcas, el drama, el romance y por supuesto, a Hande Erçel y Kerem Bürsin, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de especulaciones, teorías y, por qué no, un poquito de fantasía. Vamos a imaginar un escenario lleno de peligro donde Hande se encuentra en aprietos y, adivinen quién viene al rescate. Exacto, nuestro queridísimo Kerem. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a escribir nuestra propia novela turca, quiero pedirles un favorcito. Si aún no están suscritos a este canal, corran a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, teorías locas y todo lo que les gusta. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes son el motor de este canal, y los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama que no se pueden perder. Hande Erçel en peligro, Kerem Bürsin al rescate. Suena a título de película, ¿verdad? Pues prepárense porque la historia que vamos a construir juntos es digna de un Oscar. Imaginemos por un momento. Hande está en Estambul grabando su nueva serie, un drama histórico ambientado en el periodo otomano. Es una noche fría y lluviosa, un clima que irónicamente contrasta con la pasión y el calor que desprende su personaje en la pantalla. Las calles están casi vacías, solo algunos taxis solitarios y uno que otro transeúnte apresurado que busca refugio en algún café cercano. Hande, cansada después de un largo día de rodaje, decide caminar un poco para despejar la mente. Le encanta el silencio de la noche, ese momento de calma antes de volver al bullicio de su vida. El sonido de la lluvia golpeando suavemente el asfalto tiene un efecto casi hipnótico en ella, una melodía que le ayuda a desconectar del estrés y la presión del mundo del espectáculo. De repente, mientras camina por una callejuela poco iluminada cerca del estudio, una figura sombría aparece de entre las sombras. Hande, sorprendida, intenta reaccionar, pero ya es demasiado tarde. La figura, vestida con ropa oscura y el rostro cubierto, la empuja con fuerza contra la pared de un edificio antiguo. La brusquedad del impacto le roba el aliento y le impide articular palabra. El ladrón, con movimientos rápidos y decididos, le arrebata su bolso. Hande grita, pidiendo auxilio, con la esperanza de que alguien la escuche. El grito se pierde en el ulular del viento y el golpeteo constante de la lluvia. La calle, desafortunadamente, está desierta. El ladrón, visiblemente nervioso, la amenaza con un cuchillo, cuya hoja brilla siniestramente bajo la luz tenue de una farola cercana. Hande siente un miedo paralizante, un frío que le recorre la espina dorsal. Piensa en su familia, en su hermana Gamze, en sus sobrinos a quienes adora. Piensa en sus amigos, en los momentos felices que han compartido. Piensa en todos sus sueños, en las metas que aún le quedan por alcanzar. Piensa que este podría ser el final, que todo podría terminar en esta calle oscura y solitaria. El ladrón le exige que le entregue su teléfono y cualquier joya que lleve. Hande, temblando, obedece a sus órdenes. Le entrega su reloj, un regalo de su abuela, y el anillo que lleva en el dedo, un símbolo de la independencia y la fuerza que ha cultivado a lo largo de los años. Siente como cada objeto que entrega es un pedazo de su vida que se desvanece. Pero esperen. La fortuna o quizás el destino está a punto de intervenir. De repente un coche frena bruscamente a pocos metros de distancia. El chirrido de los neumáticos rompe el silencio de la noche. La puerta se abre y sorpresa, Kerem Bürsin salta del vehículo. Al parecer, estaba cerca de la zona, regresando de una cena con amigos, y escuchó los gritos de Hande. La casualidad o quizás algo más, lo había puesto en el lugar y el momento adecuados. Kerem, sin dudarlo ni un segundo, corre hacia Hande y el ladrón. La adrenalina corre por sus venas, impulsándolo a actuar con rapidez y decisión. Con una agilidad sorprendente gracias a sus años de entrenamiento físico y su experiencia en escenas de acción, desarma al ladrón y lo reduce al suelo. El ladrón, sorprendido por la repentina aparición de Kerem y su fuerza, no puede oponer resistencia. Hande, temblando de pies a cabeza, se abraza a Kerem, sintiéndose a salvo en sus brazos. El alivio que siente es inmenso. La presencia de Kerem la tranquiliza y le da la fuerza para superar el shock. ¿Estás bien?, pregunta Kerem,
con la voz llena de preocupación. Sus ojos escanean el rostro de Ande en busca de cualquier señal de daño. Ande asiente aún conmocionada. Las palabras se le atoran en la garganta. Gracias, Kerem, susurra Ande con la voz apenas audible. Me has salvado la vida. La gratitud que siente es profunda e inmensa. Kerem la abraza con fuerza, protegiéndola del frío y del miedo. Siempre estaré ahí para ti, Ande le dice con sinceridad. Sus palabras resuenan con una promesa implícita, un compromiso que va más allá de la amistad. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa después de este dramático rescate? ¿Cómo afecta este incidente a la relación entre Ande y Kerem? ¿Será este el catalizador que los impulse a dar el siguiente paso? Podríamos imaginar que este evento los une aún más. Después de todo, Kerem arriesgó su vida para salvar a Ande. Ese tipo de valentía y heroísmo no se olvidan fácilmente. La conexión que comparten se profundiza, creando un lazo irrompible. Tal vez, Ande se da cuenta de que Kerem es más que un amigo, que siente algo más profundo por él. Quizás este susto la hace valorar más la vida y las personas que la rodean. La fragilidad de la existencia se hace evidente, impulsándola a vivir el presente y a expresar sus sentimientos. Y por supuesto Kerem, que siempre ha estado enamorado de Ander al menos en nuestros corazones y en los de muchos fans, ve esta como la oportunidad perfecta para confesarle sus sentimientos. La vulnerabilidad de Ande despierta en él un deseo aún mayor de protegerla y amarla. Podemos imaginar escenas llenas de romanticismo, con miradas intensas que revelan emociones ocultas, conversaciones profundas a la luz de la luna, donde comparten sus miedos y sus esperanzas, y por supuesto, un beso apasionado bajo la lluvia, un símbolo de la tormenta que han superado juntos. Pero no todo puede ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Podríamos añadir un poco de drama a la historia, porque, admitámoslo, nos encanta el drama. Tal vez, el ladrón era parte de una banda más grande que busca venganza, una organización criminal que opera en las sombras de Estambul. O quizás una antigua rival de Ande celosa de su éxito y su relación con Kerem, real o imaginaria, está detrás de todo esto, manipulando los hilos desde las bambalinas. Las posibilidades son infinitas. Podemos crear un sinfín de subtramas, giros inesperados y momentos de tensión que nos mantengan al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y gritando a la pantalla. Por ejemplo, podríamos introducir un personaje nuevo, un detective guapo y misterioso que investiga el incidente. Este detective, llamado Demir, podría sentir una atracción por Ande, creando un triángulo amoroso que ponga a prueba la relación entre Ande y Kerem. Demir sería un hombre inteligente, intuitivo y con un pasado turbio, un personaje complejo que añadiría una nueva dimensión a la historia. O podríamos descubrir que Kerem tiene un oscuro secreto que pone en peligro a Ande. Tal vez, su pasado lo persigue y pone en riesgo la vida de la mujer que ama. Kerem podría haber estado involucrado en actividades ilegales en su juventud, o quizás tiene una conexión con una familia poderosa y peligrosa. ¿Se imaginan? Kerem, un héroe con un pasado turbio, luchando contra sus demonios internos para proteger a Ande del peligro. Sería una historia épica, llena de acción, suspenso y romance. También podríamos explorar el impacto del incidente en la salud mental de Ande. El trauma de haber sido atacada podría dejar secuelas emocionales que la afecten en su vida diaria. Ande podría desarrollar ansiedad, miedo a salir sola y pesadillas recurrentes. Kerem, por supuesto, estaría a su lado, apoyándola y ayudándola a superar sus miedos, acompañándola a terapia y brindándole todo el amor y la comprensión que necesita. Podríamos ver escenas donde Ande tiene pesadillas, despertándose en medio de la noche, gritando y sudando frío. Kerem la abrazaría y la consolaría, asegurándole que está a salvo. Veríamos a Ande luchando contra sus miedos, intentando recuperar el control de su vida. Kerem sería su roca, su refugio, el hombre que le brinda la seguridad y el amor que necesita para sanar. Y no olvidemos la importancia de la amistad. Podríamos incluir a los amigos cercanos de Ande y Kerem, que les brindan apoyo y consejos. Estos amigos podrían ser personajes entrañables y divertidos que aportan un toque de humor a la historia, aliviando la tensión y creando momentos de alegría. Imaginemos a los amigos de Ande organizando una fiesta sorpresa para animarla después del incidente. La fiesta estaría llena de risas, música y buena comida, un ambiente cálido y acogedor que le ayudaría a olvidar sus preocupaciones.
O a los amigos de Kerem dándole consejos sobre cómo conquistar el corazón de Ande. Los amigos de Kerem serían hombres leales, sinceros y con un gran sentido del humor, dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar a su amigo. Estas pequeñas escenas de amistad y camaradería harían que la historia fuera aún más rica y conmovedora, mostrando la importancia de tener un buen sistema de apoyo en momentos difíciles. Pero volviendo al tema del peligro, podríamos intensificar la amenaza que enfrenta Ande. Elebeth, el ladrón y su banda la persiguen constantemente, acechándola en cada esquina. Ande se sentiría paranoica y viviría con miedo constante, mirando por encima del hombro cada vez que sale de casa. Kerem, consciente del peligro que corre Ande, se convertiría en su guardaespaldas personal, protegiéndola día y noche. Los veríamos juntos en todas partes, Kerem siempre alerta, listo para defender a Ande de cualquier amenaza. Él aprendería técnicas de defensa personal y estudiaría los movimientos de sus enemigos, convirtiéndose en un experto en seguridad. Podríamos crear escenas de acción espectaculares, con persecuciones en coche por las calles estrechas de Estambul, peleas cuerpo a cuerpo en callejones oscuros y tiroteos emocionantes en edificios abandonados. Kerem, demostrando su valentía y habilidades de lucha, salvaría a Ande en más de una ocasión, convirtiéndose en su héroe personal. Y por supuesto, no podría faltar el momento en el que Ande decide tomar las riendas de su vida y enfrentarse a sus miedos. Podríamos verla entrenando artes marciales, aprendiendo a defenderse y convirtiéndose en una mujer fuerte e independiente, capaz de protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Ande, empoderada y decidida, se uniría a Kerem en la lucha contra el mal. Juntos formarían un equipo imparable, capaz de superar cualquier obstáculo y de derrotar a sus enemigos. Su relación se fortalecería aún más, basada en el respeto mutuo, la confianza y el amor incondicional. Pero, ¿qué pasaría si Ande descubre algo impactante sobre el pasado de Kerem? Algo que la hace dudar de sus sentimientos y cuestionar su relación. Tal vez Kerem está involucrado en negocios turbios, o quizás tiene una familia secreta, un hijo que nunca reconoció. Ande se sentiría traicionada y decepcionada. Debería decidir si puede perdonar a Kerem y darle una segunda oportunidad, o si es mejor alejarse de él para proteger su corazón. Este sería un momento crucial en la historia. Ande tendría que enfrentarse a sus propios sentimientos y tomar una decisión difícil, una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los paparazzi, siempre al acecho, podrían publicar fotos de Ande y Kerem juntos, alimentando los rumores sobre su relación. Esto podría generar presión mediática y afectar la vida personal y profesional de ambos. Ande y Kerem tendrían que aprender a lidiar con la fama y proteger su privacidad, evitando ser víctimas de los chismes y las especulaciones. Podríamos ver escenas donde Ande y Kerem son acosados por los paparazzi, donde tienen que esconderse para evitar ser fotografiados. Esto añadiría un toque de realismo a la historia y mostraría los desafíos que enfrentan las celebridades. En fin, como ven, las posibilidades son infinitas. Podemos crear una historia llena de drama, romance, acción y suspenso que nos mantenga enganchados desde el principio hasta el final, una historia que nos haga reír, llorar y soñar. Pero lo importante es que al final, Ande y Kerem superen todos los obstáculos y encuentren la felicidad juntos. Porque al fin y al cabo, eso es lo que todos queremos ver, un final feliz para nuestra pareja favorita, un final que nos deje con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza en el corazón. Y quién sabe, quizás esta historia que estamos imaginando juntos se haga realidad algún día. Quizás veamos a Ande y Kerem protagonizando una nueva serie turca llena de drama y romance, una serie que rompa récords de audiencia y conquiste corazones en todo el mundo. O quizás simplemente se enamoren en la vida real y vivan felices para siempre, construyendo una vida juntos llena de amor, alegría y aventuras. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Y en este mundo de fantasía, todo es posible. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia que hemos construido juntos. Me divertí muchísimo imaginando este escenario lleno de peligro y romance, creando personajes complejos y situaciones emocionantes. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, recordemos que imaginamos a Ande en peligro, siendo rescatada por Kerem, lo que los unió aún más. Exploramos la posibilidad de un triángulo amoroso con la llegada del detective Demir, secretos oscuros del pasado de Kerem que ponen en riesgo su relación, el impacto del trauma en Ande y su lucha por superarlo.
la presión mediática y la constante persecución de los paparazzi. Y por supuesto soñamos con un final feliz para Hande y Kerem, un final que nos muestre que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Ustedes son los mejores y me encanta compartir mis ideas y mis fantasías con ustedes, saber que hay personas que comparten mi pasión por las novelas turcas y por estas dos increíbles estrellas. Ahora, quiero pedirles un favorcito. Déjenme en los comments ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿Qué cambiarían? ¿Qué agregarían? ¿Qué personaje les gustaría que desarrolláramos más? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son una fuente de inspiración para mis próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, teorías locas y todo lo que les gusta. Tengo muchas ideas para próximos vídeos, y no quiero que se pierdan nada. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan soñando con Hande y Kerem. Nos vemos pronto.